Miércoles 24 de enero. Un privilegio, hermanos, una vez más, el poder saludarle y compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 20. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en la tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda, vinieron los pájaros y se lo comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 y el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué querría decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán, por más que oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinos son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, las seducciones de las riquezas y el deseo de todas las demás, de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha. Unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la meditación del Evangelio de San Marcos. Y en esta ocasión llegamos ya al capítulo 4, ¿verdad? El Señor Jesús ha estado hablando sobre el reino de Dios. Hemos estado viendo también diversas oposiciones que ha recibido el reino de Dios. Ahora entramos al capítulo 4, donde se nos presentarán siempre el ciclo de la barca, y hoy, pues de una manera más clara, cuando veremos que Jesús está ahora subido en una barca enseñándole a la multitud. Hoy en este capítulo se nos van a presentar 4 parábolas, las cuales tienen un tema central, y esto es importante, fíjese. Y el tema central es el secreto del reino de Dios. O sea, las vamos a ir viendo cada una de ellas en estos días, y vamos a ir meditando sobre ese tema, el secreto del reino de Dios. Hoy hemos leído la primera de ellas, que es la parábola del sembrador,
Luego veremos la parábola de la lámpara encendida. Luego veremos también la parábola de la semilla que crece. Y finalmente la parábola del grano de mostaza. Y termina este capítulo, que vamos a estar leyéndolo ya por el sábado, con la narración de Jesús calmando la tempestad en el lago. Pero con este capítulo, el Evangelio de San Marcos nos deja claro que el reino de Dios es un secreto. Y por ello es que, siendo un secreto, se va revelando poco a poco, ¿verdad? Es un secreto que va siendo descubierto, siendo revelado de una manera muy lenta, pero diríamos nosotros, lenta pero segura. Así, hermanos, podemos ver entonces la primera parábola, que es la parábola del sembrador. Ahora, muchos a esta parábola le han cambiado nombre, fíjese. Muchos le han llamado la parábola de los terrenos, pues es de lo que más se habla, ¿verdad? Se habla de diversos terrenos, los cuales reciben la semilla. Pero curiosamente fue el mismo Señor Jesús que le llama la parábola del sembrador. Así vemos cómo se nos dice que el Señor Jesús está en el lago, y debido a que una multitud de personas le siguen, debido a que una multitud de personas está queriendo escucharle, el Señor entonces toma una barca y se sube a ella. Y es desde la barca que va ahora a enseñarles. Y les va a decir: escuchen ahora. Y comienza a hablarles la parábola del sembrador. Ahora, ¿qué es, hermanos, una parábola? Recordemos que una parábola es una comparación que el Señor hace para enseñar una verdad espiritual, pero usa un lenguaje enigmático. Y por eso es que vemos cómo el Señor quiere enseñar una verdad con un lenguaje, verdad, bastante con enigmas, pero que al final sigue siendo un lenguaje sencillo. Ahora, veamos cuando dijo el Señor: salió el sembrador a sembrar. Parte de la semilla cayó junto a la vereda, o diríamos junto al camino. Llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte, dirá la palabra, cayó en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Y como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando brotaron, cuando salió el sol, se quemaron, y por falta de raíz, se secaron. Otros granos cayeron entre espinos. Los espinos crecieron, ahogaron las plantas y no la dejaron madurar. Pero finalmente una parte cayó en buena tierra, ¿verdad? Cayeron en tierra buena. Ahí brotaron las plantitas, fueron creciendo y finalmente produjeron la cosecha, produjeron el fruto. Unos produjeron al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno. Ahora, hermanos, es la parábola. Pero fíjese, aun cuando era una parábola muy conocida por los judíos, porque está hablando de sembrar y de cosechar, está hablando de terreno pedregoso, está hablando de terreno duro, terreno del camino, etcétera. A pesar de que era una parábola, insisto, muy sencilla, los discípulos no la entendieron. Y es ahí donde los 12
se van a acercar a él a preguntarle, o más bien a pedirle, ¿verdad?, que les enseñe o qué quería decir la parábola. Es ahí entonces donde le van a preguntar. Pero hermanos, ese consultarle al Señor obviamente generaba esa inquietud de ellos que no podían entender, ¿verdad? Y notemos cómo el Señor ahora les va a aclarar cuando les dice: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Notemos cómo el Señor está acá hablando verdaderamente de la razón por la cual a los 12 el Señor les hablaba claro. La razón por la cual a ellos el Señor les explicaba, y dice la palabra que pasaba horas hablándoles del reino. ¿Pero por qué? Porque les dijo: a ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios. A ellos. Pero a los que están afuera, todo se les enseñará en parábolas. A los que están afuera, todo se les enseñará de una manera difícil, que todo les quedará oscuro. Pero notemos que el Señor hasta acá está explicándole a sus discípulos que debido a que ellos son ahora parte del grupo de Jesús, para ellos ahora está claro todo. Para ellos ahora el Señor se los va a ir explicando. Les va a ir explicando el secreto del reino de Dios. Pero aquellos que están afuera, entendiéndose los que están afuera, obviamente los que no eran del grupo de Dios, del grupo del Señor, para ellos, obviamente, todo iba a quedar a oscuras. O como dice la Biblia, todo iba a quedar sin entender. Pero ante todo también hay un elemento que no podemos pasarlo, ¿verdad?, pasarlo por alto. Y es que Jesús, debido a que la multitud lo persigue, y más que eso, a que las autoridades lo están atacando, ahora el Señor se está cerrando en su grupo, ¿verdad? Ahora el Señor está haciendo la aclaración que para Él hay ya dos grupos: los que están afuera y los que están adentro. Obviamente los que estaban adentro eran los discípulos y los apóstoles, pero los que están afuera, ahí entraban todos aquellos que no le seguían, que no le servían. Creo que ya aquí nosotros podemos preguntarnos si estamos dentro de la obra de Dios o si estamos fuera de la obra de Dios. Ahora, veamos entonces cómo ellos que no entendían las parábolas, vemos cómo le dicen que les explique. Y el Señor les va a decir: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? Y les dijo esto porque esta parábola obviamente es la parábola que más nos deja claro esas verdades del reino de Dios. Ahora veamos entonces la explicación de la parábola. Y les dijo: la semilla es la palabra de Dios. La semilla tirada en el camino, ¿verdad?, es aquella, les dijo, que cae en las personas y que es sembrada muy rápido. Pero los distractores
las perturbaciones hace que Satanás pueda quitarle esa semilla del corazón. Cuando se nos dice que, ¿verdad?, aquellas cosas sencillas tal vez terminan arrebatando la palabra que se sembró en aquella vida, obviamente para que ya no dé frutos en esa persona. Luego se nos dice que la semilla en terreno pedregoso, vea que dice, son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces porque son inconstantes. Y cuando surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. O sea, ellos reciben la palabra, pero como no tienen raíz, obviamente pierden esa palabra, ¿verdad? Al tener pruebas, ellos como son débiles, ellos caen en tentación. Entonces, ahí es donde vemos cómo se pierde obviamente la palabra. Pero, otros, dijo el Señor, son como lo sembrado entre espinos. Estos oyen la palabra, pero las preocupaciones, las riquezas, la pobreza, ¿verdad? O sea, tantas cosas no les permiten dar fruto. Están más involucrados o pensando de una manera más seria en los problemas que les suceden y no en el mensaje, en la semilla y en la palabra que están recibiendo. Cuando llegan las dificultades, la pobreza, la riqueza, etcétera, pierden, ¿verdad?, la palabra. Pero finalmente nos dice el versículo 20, otros cayeron en buena tierra. Estos son aquellos que oyen la palabra, la aceptan, la entienden y producen muchos frutos. Y rinden al 30, al 60 y al 100 por uno. Ahora, esta parábola, hermanos, con la explicación correspondiente, creo que nos deja a nosotros varias preguntas que son muy edificantes. Número 1, puedo preguntarle, ¿qué fruto de semilla usted ha recibido? Y obviamente usted está recibiendo una buena semilla, que es la palabra de Dios. Pero esto nos lleva entonces a entender que si la semilla que hemos recibido es buena, porque es la palabra de Dios, la siguiente pregunta sería, ¿qué tipo de tierra o qué tipo de terreno somos nosotros? Si somos un terreno con espinos, si somos un terreno duro, si somos un terreno obviamente con mucha piedra. Entonces, ¿qué tipo de terreno somos? Porque recuerde, recibimos el mensaje, recibimos la palabra, pero no todos damos el mismo fruto. Eso es así, porque vea que dijo el Señor, unos dan al 30, otros al 60 y otros al 100. Eso dependerá de esa disponibilidad que el Señor tenga y que obviamente nos obre para poder dar frutos. Pero creo que eso ya nos hace entender que no todos damos, ¿verdad?, la misma cantidad de frutos. Pero más que eso, es importante el que nosotros podamos verdaderamente hoy comprender, hermanos, que tenemos el privilegio de ser parte de la obra de Dios. Que el Señor nos habla claro, que el Señor nos explica su mensaje. Por eso es que es importante que nosotros estemos siempre con el corazón dispuesto
para alabarle, para glorificarle. Y en este día es una ocasión especial para darle honra y gloria a su nombre. Por eso, hermanos, que en este hermoso día sea Dios bendiciendo su vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.